El elenco de Shingeki no Kyojin es muy completo y se caracteriza por tener muchos personajes increíbles que tienen gran desarrollo e influyen mucho en la trama. Pero siempre hablamos de Eren, Levi o Erwin, pero poco se habla de la mejor reina que he visto en el anime, la cual es un personaje sumamente infravalorado. Así es, hablo de Historia Reiss. Para este análisis tendremos en cuenta diferentes puntos del personaje y analizaremos los mismos, los cuales serán Krista, Historia Ymir, Historia Eren, Historia Reina, su legado en las murallas y finalmente la conclusión. Sin más que decir, comencemos. En sus inicios Historia estaba cubierta bajo una personalidad diferente. Se hacía pasar por alguien llamada Krista. Esta era una manera de protegerse a sí misma, pero también impedía que la chica se acepte tal y como es. Era una jovencita bastante inocente que se había unido a la Legión de Reconocimiento, pero en cierta forma no parecía tan fuerte, o al menos se veía un poco débil. Se notaba que la misma ya pasaba por un complejo de inferioridad, ya que para sentirse realizada debía ayudar al resto, pero también lo hacía para caer bien y agradarle a la gente. En cierta forma, quizás ocultaba a sí misma para no dar malas impresiones ni tampoco un prejuicio. De hecho, muchas veces al ver su excesiva bondad le dijeron diosa. El claro ejemplo es cuando Sasha está muerta de hambre y la halaga, ya que la misma le da de comer y beber a esta que estaba tan pero tan exhausta luego de ser enviada a trotar por el instructor. Pero exactamente, ¿qué quería lograr con todo esto? Bueno, tengamos en cuenta que al correr sangre real por sus venas, quizás temía que se enteren de esto, y por eso la vean como alguien creída o que no la traten de par a par. También pudiese haber ocurrido que quería convivir con sus compañeros normalmente, sin más privilegios y sin ser tratada como su alteza. Lo que hace tan humano a este personaje es que tenga miedos e inseguridades en su aceptación y en valorarse, ya que esto se ve mucho en la adolescencia. Ya sea en problemas de autoestima no darse la conformidad por prestar atención a los defectos y no a las cualidades, dones, virtudes tan increíbles que la caracterizan. En sí el personaje tiene bases muy realistas de su personalidad y de fingir por el simple hecho de no ser mal vista o tener temores de que si se muestra verdaderamente sea dejado a un lado. Pero a su vez tiene un espíritu luchador y una voluntad inquebrantable. En verdad, incluso la misma moriría con tal de salvar a alguien, demostrando que es valiente y tenaz. Pero recordemos que en su infancia no recibió mucho cariño y sufrió bastante. Si no fuera por su hermana, que supo contenerla y darle ese afecto indispensable para cualquier niño o niña, quizás hubiese sido diferente su personalidad, o no sería alguien tan cálida si no sería por la misma, ya que la tuvo a Frida como referente y ella quería ser así. De por sí es muy doloroso que nunca tuvo la contención de su madre, que la misma incluso la agredió en un momento y a pesar de esto, Historia sonríe. La maravilla de este personaje es que a pesar de que le dijeron que no fue planeada, que fue apartada de su familia u obligada a unirse a las tropas militares, que su madre y su hermana murieron, esto no hace que se desvíe del camino correcto. Pero el trato que recibió hace que sea lógico que tenga miedo de mostrarse como es, y le cuesta aceptarse, y aún más su baja autoestima. Tengamos en cuenta que Historia tuvo una infancia muy poco afectiva. Su madre la golpeaba y le decía que eso era amor. Este es un claro ejemplo. Esto y que le comentaba que no la consideraba una hija, influyó mucho en su problema de aceptación. Pero acá es donde entra Ymir, quien en verdad la quiso tal y como era. Le insistió con que no debía actuar, ser ella misma y valorarse siempre. Tengamos en cuenta de que Ymir es quien hace que la supuesta Krista se dé cuenta de que su corazón era puro y que no ganaba nada siguiendo ese camino, más que un dolor profundo y una disconformidad que nunca iba a poder cerrar en un futuro. Incluso llegando a un punto tan terrible de estar ahogada en una tristeza rotunda de la cual sería difícil salir, ya que viviría fingiendo una sonrisa. Ymir hace que se acepte, con virtudes, defectos y cualidades que tiene, ya que cuando la misma la protege en la batalla de la Torre de Utgard, vemos que Krista confiesa su verdadero nombre, que es Historia. Esto es muy importante ya que es el primer momento de aceptación de la joven. Pudo darse cuenta de mucho como que no debía ser diferente de su identidad real, que si hubo alguien que la aceptó, entonces, ¿por qué no lo haría el resto? A partir de acá empieza Historia. Si Ymir había sido un punto de referencia para desenmascarar a Krista, Eren no se queda tan atrás. La acepta del primer momento que se entera que es Historia, y notó que había algo raro en su excesiva bondad, como si estuviese fingiendo. Entonces le dice la siguiente frase.
ただのバカ正直な普通のやつだ。 Eres una chica normal, que significa claramente comprensión y es muy valiosa. Eren se dio cuenta de una cualidad increíble de Historia, que es esa importancia de luchar y de buscar la libertad. Justo como él pensaba, pero de otra forma. En ese tiempo, Eren quería exterminar a todos los titanes y proteger a sus amigos. Salir de esos muros que tanto lo acorralaban, en donde estaban obligados a vivir. Historia, en cambio, estaba atada a su segunda personalidad, que le daría una aceptación segura, pero la dejaría vacía siempre, y no le permitiría sonreír de forma auténtica, sino que sería forzarse a sí misma y estar bajo una capa protectora. Eren nota esto, cómo Historia lucha contra esos preceptos de baja autoestima y problemas de aceptación, para así darse a conocer bien a sí misma, demostrar que es alguien fuerte y empezar a demostrar sus tristezas, enojos, alegrías, etc. Por si fuera poco, luego Eren se entera de que en realidad no es el salvador de la humanidad. Esto mismo lo destruye moralmente. Tanta gente fue sacrificada por él mismo porque supuestamente era especial, pero al enterarse que es alguien del montón, no sabe qué hacer y le pide a Historia que lo coma, que herede su poder, que ella salvaría a los demás. A lo que la misma lo hace reflexionar y le dice que no. Lo acepta y le aclara que no es ningún inútil, ni se sienta mal. Le dice que también luche, y que no se rinda, que vaya siempre por más, y que tampoco lo haría no solo porque le tiene afecto, sino que con el cargo que tiene bajo las murallas, en el Palacio Real, le sería imposible cumplir con todo. Además, volvamos a la frase "eres una chica normal". Además de esa comprensión, que resultaron ser palabras espectaculares para Krista, era lo que ella necesitaba oír. Necesitaba saber que a pesar de haber sido tratada con repudio y desprecio, o luego como alguien de la realeza, a quien deben proteger hasta abajo de la lluvia, ella al final del día era como todos los demás, igual de importante, igual de valiosa y por supuesto igual de merecedora de seguir viviendo. Historia, una vez que se acepta a sí misma, demuestra sus grandes capacidades de liderazgo. Es una reina que ve todo lo positivo en su reinado y busca avanzar de la manera correcta, marcando autoridad, pero siendo muy agradable con sus compañeros y tratando a cada uno como siempre, sin distinciones por títulos, como comandantes, tenientes, sino por su amistad, como antes de llegar a los altos mandos. Siempre busca lo mejor para su pueblo, es muy abierta, súper decidida, toma decisiones pensando en ayudar y en el bienestar de toda la gente, sin excluir a nadie. Siempre su solidaridad y generosidad siguen destacando, pero dando el ejemplo de una chica empoderada que puede lograr todo lo que se propone, viéndose muy seria, siendo muy respetable y demostrando su fortaleza. Si Krista se veía como alguien indefensa, insegura e indecisa, Historia justamente se ve como alguien fuerte, leal, decidida, marcando su impecable presencia, que no le tiembla el pulso al decidir. Asume sus responsabilidades sin eludirlas, ya que no tiene miedo de afrontar lo que venga y proteger a sus seres queridos. Historia marca en las murallas su presencia, dejando valores implantados como la humildad, una mandataria dispuesta a ayudar, a dar su corazón y seguir su camino. Nunca mejor descrita la frase Shinzo Sasageyo. Lo mejor de todo es que es líder independiente, segura que respeta códigos y formalidades. Por independiente quiero decir que tiene su manera propia de decidir y su convicción firme. Fíjense cuando su padre vuelve intentándola cegar que utilice el poder de los titanes, buscando que caiga en la avaricia, la codicia, como ha pasado con muchos jóvenes, reyes y reinas. Pero la joven rey, segura de sí misma, se revela ante su padre, lo asesina y demuestra que su fortaleza mental es increíble para no caer en la tentación de obtener mayores comodidades, lujos o incluso un poder bastante absoluto que le dé mayor presencia en su reinado. Prefiere dejar huellas con buenas decisiones, un gobierno solidario, regir con valores indispensables como la empatía y la generosidad, dejar a un lado todo lo que fuese egoísmo, centrarse en el camino correcto, siguiendo agradecidamente y apropiadamente su filosofía de ayudar y agradecer. Simplemente espectacular el desarrollo de este grandísimo personaje. Lo más brillante es que Historia no se convirtió en reina al recibir la corona, sino que esta misma fue puesta como un símbolo el cual se representó en el punto más alto del desarrollo del personaje, ya que Historia ya era una reina desde antes de empezar su reinado, habiendo aprendido las cosas más importantes para un mandatario, el preocuparse por su pueblo, los valores esenciales y el ser firme en todas sus decisiones. Conclusión.
Historia Reis es un personaje sumamente infravalorado, ya que se habla muy poco de ella. La misma tiene grandes facetas y momentos increíbles con una construcción espectacular que enriquece mucho en contenido a Shingeki no Kyojin. Su forma de aceptación, comprensión, ideales firmes, valores rígidos, empoderamiento, manera de pasar de una autoestima sumamente baja a una seguridad firme, el comprender que tiene que ser tal cual y como es, y no fingir, ver que lo da todo por el bienestar de la gente, las decisiones políticamente correctas que toma, su entendimiento del ayudar y ser ayudada, cómo demuestra que pasó de ser alguien débil a alguien fuerte y ocupar el cargo político más importante, siendo sumamente humilde sin importarle el hecho de ser de sangre real y mucho más. La hace simplemente increíble. Sin lugar a dudas es un ejemplo de liderazgo, superación, fortaleza y caridad. Bueno, alquimistas, espero que les haya parecido entretenido el video y lo hayan disfrutado. Les pido mil disculpas si me demoré o los preocupé en Twitter estos días por mi malestar. Les agradezco de corazón todos los mensajes de cariño que me dejaron tanto suscriptores como la gente de Noloman, el mejor Discord y grupo de youtubers increíbles, que son grandes amigos y amigas. Supieron bancarme y se los quiere banda. También les comento que voy a subir un próximo top de colaboración y luego se viene un resumen de Konosuba y un análisis al Inshao. Gracias por todo, hasta la próxima, sayonara.